Muy buenas tardes a todos y tenemos pues un viernes más una oportunidad de tener nuestro culto, aunque no podamos hacerlo presencial, pero sí de hacerlo online. Y cuando pensaba en esto, ¿no? Porque muchas veces tenemos el culto como algo que hacer, como algo a lo que ir, para obtener nosotros alguna cosa, pues alguna bendición de Dios, poder pues recibir alguna cosa, esperar que Dios haga algo, pero la realidad es que el culto religioso, como su propio nombre indica, es solamente una forma, una manera de demostrar devoción, respeto o veneración hacia el mismo Dios. Así que todo lo que hacemos en nuestro culto, sea que estemos pues presencial o sea que estemos en casa, el objetivo final no es que nosotros recibamos cosas, sino que es que Dios pues sea alabado, que Dios sea venerado, que Dios sea bendecido, y eso es lo que tenemos que hacer, y ese tiene que ser nuestro pensamiento cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al local, y también cuando hacemos estos cultos online. No es que nosotros podamos consumir algo, que podamos consumir buenas canciones, o podamos consumir una buena predicación, sino que en las canciones, en la predicación, en la oración, en las ofrendas, que en todas las cosas sea Dios el que reciba el culto, el que sea venerado, el que sea bendecido. Así que te animo a que en esta tarde hagas esto, que sea Dios bendecido, que sea Dios alabado, que no te centres en lo que tú puedes recibir, sino que te centres en que tu vida y tu corazón alabe a Dios, lo bendiga, y que por medio de la palabra Dios también sea bendecido. Así que te invito a que cantes con el grupo de alabanza, a que ores mientras estamos también cantando, que cuando estemos en la predicación escuches, estés atento, pero que también ores para que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Así que nada más, te dejo con el grupo de alabanza y vamos a alabar al Señor y luego a meditar en la palabra. Hola a todos, ¿qué tal? Feliz viernes, espero que estéis bien. Vamos a dar paso a la parte de alabanza, como hacemos en cada culto, así que espero que la disfrutéis, que sea un buen tiempo de entrar en la presencia de Dios. Y nada, que os cuidéis mucho, un besito muy fuerte para todos y que el Señor os bendiga. Chao. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Su amor es eterno. Padre fiel, mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. A mi Dios por siempre exaltaré y cantaré. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria.
Padre fiel. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Amén. Pues vamos a seguir adelante. Y la semana pasada hicimos un parón en la carta a los filipenses y estuvimos pues recordando lo que fue la Reforma Protestante, el 503 aniversario, y cómo pues esta reforma ha afectado tanto pues religiosamente en nuestra doctrina, ha afectado socialmente, ha afectado culturalmente y en muchos ámbitos. Y hoy volvemos a retomar pues la carta a los filipenses y vamos a empezar haciendo una oración, presentándonos delante del Señor, para que, como hemos dicho al principio, que su palabra, que lo que se exponga esta tarde, sirva sobre todo para que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, y porque ahora podemos acercarnos a tu revelación, a la manera en la que tú quisiste que te conociéramos para reflexionar sobre ella. Y te rogamos, Señor, que por medio de las palabras de Pablo tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú nos confrontes con nuestro pecado, que tú nos muestres lo maravilloso y lo hermoso que tú eres, y que esto nos lleve a una sumisión y a una adoración sincera de corazón. Así que te presentamos todo lo que vamos a decir en esta tarde, para que sea del Espíritu Santo el que hable a nuestra vida, y la palabra produzca en nosotros alabanza
y bendición a tu nombre, porque tú eres el Rey, tú eres el Señor, y no hay nada ni nadie como tú. Amén. Amén. A todos nosotros, a todas las personas en general, nos gusta compararnos con otros, y quizás pienses, mira, creo que esto no es verdad. Nos gusta compararnos a otros, y ahora pondré algunos ejemplos, y odiamos que otras personas nos comparen a nosotros con los demás. Y el motivo de todo esto, al final, lo que se esconde detrás de todo esto es nuestro propio ego. Nos gusta llenar nuestro ego, nos gusta hinchar pues nuestro pecho y sentirnos pues contentos de esta manera. ¿A quién no le ha pasado siendo niño que hacías un examen, la nota no era muy buena, y cuando llegabas a casa y le decías la nota a tus padres, también le acompañabas la frase de yo he sacado tal nota, pero tal, que era normalmente una persona que sacaba buenas notas, otro niño que sacaba buenas notas, ha sacado menos que yo? Y yo recuerdo que cuando hacía esto, en casa no valía, porque cuando yo decía y ponía esta excusa, lo que me decían mis padres es que les daba igual la nota que otros hubiesen sacado, que le importaba mi nota. Pero también pasaba lo contrario, que cuando yo había sacado buena nota, ellos siempre me preguntaban por otro que sabían que normalmente sacaba mejores notas que yo, y ahí de repente sí que le importaba lo que la otra persona había sacado. En el matrimonio pasa exactamente igual. Quizá el marido o la mujer le puede decir pues a su pareja, y decirle, es que mira tal marido lo que hace por su mujer, o es que mira tal mujer lo que hace por su marido, y tú en cambio no lo haces, y algunos reproches así, y esto no nos gusta. Pero a veces la respuesta a esto es, sí, él hace esto, pero yo, mira que soy mejor que aquel otro. Así que vemos como siempre, continuamente, estamos intentando compararnos. En la iglesia pasa lo mismo. Nos gusta compararnos con aquellos que no son tan espirituales para enaltecer y para que se vea las cosas que nosotros hacemos. Pero nos comparamos muy poco, y a veces otros sí que nos comparan con aquellos que hacen muchas cosas, que son más espirituales. Así que vemos como todos, en mayor o menor medida, siempre nos estamos comparando. Y además, como decía, lo hacemos por nuestro ego. Buscamos que nuestro ego crezca, sintiéndonos mejor al compararnos con otros y quedando por encima, y a veces buscamos comparar a otros para que queden por debajo, y de esta manera nosotros, de igual manera, quedar por encima de los demás. Así que vemos que nuestro ego lo intentamos alimentar prácticamente siempre. Como os decía hace 2 semanas, vimos cómo Pablo presentaba a los filipenses los grandes beneficios que tenemos en nuestra unión con Cristo. Hablaba de la consolación, del amor, de la comunión en el Espíritu, y del afecto entrañable y la misericordia. Y esto Pablo lo utilizaba para animarles a ellos, a tener un mismo sentir, a tener un mismo amor, una misma humildad y una misma manera de actuar. Es decir, les estaba diciendo, ya que estáis unidos a Cristo, vosotros tenéis que estar unidos. Siempre viene bien tener un modelo a seguir. Y Pablo va a presentar un modelo a seguir en los textos que vamos a leer ahora, pero no va a citar al pastor, no va a citar a los ancianos de la iglesia, no se va ni siquiera a poner él como apóstol, como ejemplo, sino que va a situar al ejemplo perfecto para que los filipenses imiten, y que tú y yo también tenemos que imitar, es a Cristo Jesús. Así que si leemos el texto que nos toca hoy, Filipenses 2, del 5 al 11, un texto conocidísimo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Estamos ante seguramente uno de los textos más bonitos y más explícitos a la hora de presentar la completa humanidad y la completa divinidad de Cristo. En este texto de Pablo es un texto en el cual podemos admirar la humillación de Jesús. Es un texto cargado de doctrina, pero creo que nos equivocaríamos si pensásemos que la doctrina sirve solamente para rellenar nuestro intelecto, que la doctrina sirve solamente para tener más conocimiento. La doctrina, su función, es cambiar nuestro corazón, es cambiar nuestra vida. Pablo no está presentando aquí un escrito cristológico de Jesús y de todo lo que él pasó para que lo admiremos solamente,
sino que Pablo está presentando a Cristo, una cristología, para que los filipenses la imiten, para que tú y yo lo imitemos. Y el texto comienza en el versículo 5 diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como hemos dicho al principio, Pablo no pone a ninguna persona normal para que se comparen, él coloca a Jesús en el centro. Así que lo que va a presentar en este texto, en estos versículos y en el resto de la carta, es cómo la vida del creyente que está unido a Cristo debe comportarse. Porque si tú y yo somos cristianos, esto lo que significa es que somos imitadores de Jesús. Y obviamente Pablo no está hablando aquí de que tenemos que imitar su sacrificio de salvación, porque ninguno podemos cumplir esos requisitos. Pero sí que está diciendo algo importante. Tenemos que dejar de compararnos con otros. Tenemos que buscar de intentar ser igual que otros o ser mejores para sentirnos bien. Lo que Pablo está diciendo es que dejemos de compararnos con los demás, que dejemos de intentar ser mejores que los demás, sino que miremos a Cristo y entonces intentemos ser tal y como Él es. Y dirás: bueno, Ángeles, que esto es imposible, vamos a fallar. Es verdad, vamos a fallar, pero entonces tenemos que clamar al Padre y tenemos que disfrutar de aquellos beneficios que hemos dicho al principio de estar unidos a Él. Cuanto más tiempo pases con Jesús, más te parecerás a Él. Sí, Pablo le estaba diciendo a los filipenses, y también nos dice a nosotros, que tenemos que tener el mismo sentir, el mismo sentimiento, la misma intención que vamos a ver ahora que tuvo Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que imitarle. No hay otra opción para aquel que es cristiano que imitar a Jesús. Ahora bien, esto sugiere una pregunta. ¿Cuál es el sentir del que Pablo está hablando? ¿Cuál es el sentir de que Pablo le está diciendo a los filipenses? Seguramente si nos diesen una carta en blanco y nos dijesen: elige lo que tú quieras en parecerte a Jesús, unos dirían que quieren sanar enfermos, otros dirían que quieren echar fuera demonios, otros hablarían de resucitar muertos, otros quizá hablarían de sentir pues el poder que Jesús debería sentir al enseñar, al predicar, de tener esa autoridad. Pero para que no nos liemos, para que no nos vayamos por las ramas y pensemos otras cosas, Pablo nos dice cuál fue el sentir de Cristo. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo primero que hace Pablo es declarar quién es Jesús. Él no empieza diciendo que Jesús fue creado en forma de Dios, tampoco dice que Jesús era alguien que se parecía a Dios, sino que Él era en forma de Dios. Es decir, Él tenía, antes de que viniese a la tierra, antes de ser humano, absolutamente todos los atributos de Dios, porque Él era Dios, y además vivía en una perfecta armonía e intimidad con Dios. Repito esto porque es importante que lo entendamos. Antes de que Jesús fuese humano, Él tenía todos los atributos de Dios, porque Él era Dios, y vivía en una armonía perfecta y una intimidad perfecta con Dios. El Hijo no empieza su existencia en Belén, Jesús no empieza a existir en Belén. El Hijo era eterno, Jesús el Cristo era eterno, y Él era 100% Dios. En su humanidad, Él no perdió su santidad, Él no perdió su poder, Él no perdió su amor, Él no perdió ninguno de los atributos que como Dios Él tiene. Jesús era 100% divino. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que Jesús, siendo 100% divino, no lo usó como un pretexto, como una excusa para quedarse en el cielo, con toda su gloria, con todo lo que le pertenecía. Jesús no tenía ninguna necesidad, escucha bien esto, Jesús no tenía ninguna necesidad de venir a la tierra, Jesús no tenía ninguna necesidad de hacerse un hombre, Jesús era Dios y no tenía ninguna obligación de meterse en el cuerpo de un ser humano y sufrir en una cruz. No lo necesitaba. Y ahora más adelante veremos cuál es su humillación. Pero si Jesús no se agarró a su condición divina como motivo para no humillarse, para no pasar por todo lo que pasó, ¿quiénes somos nosotros para decir tantas veces, es que yo soy alguien, es que yo soy algo? Mira, me revienta y me duele en el corazón cuando escucho a gente que quiere servir a Dios
y dice que tal cosa, tal otra cosa, él no lo puede hacer porque él es pastor, porque él es apóstol, porque él es tal cosa. Si Jesús, siendo Dios, hizo todo lo que hizo, ¿qué excusa vas a poner tú? ¿O con qué te vas a enorgullecer para no hacer algo? ¿Cuál es la excusa? Compárate con Jesús y dile que no haces algo porque tú eres alguien. Es que he conseguido esto, es que he hecho esto, es que gracias a mí se ha conseguido aquello. Mira a Jesús y admira cómo él no se aferró a su condición, y no hagas tú lo mismo. Es decir, no hagas lo contrario, no te aferres tú a que tienes algún cargo, al que tienes alguna importancia, ya sea en la iglesia o fuera de ella, y que por lo tanto no puedes hacer según qué cosas. Jesús no se aferró a lo que él era para cumplir su propósito. Y este Jesús, que era 100% divino, en el versículo 7 se nos dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que Jesús no es que no solamente usase su estatus y su situación como Dios, lo cual él estaba en todo su derecho de hacer y podría haber hecho, sino que voluntariamente él decidió, porque así lo dice Pablo, a sí mismo. Nadie le obligó, y esto es muy claro, nadie obligó a Jesús a venir a la tierra. Él decidió voluntariamente dejar toda su gloria en el cielo y limitar alguno de sus atributos y hacerse un hombre como cada uno de nosotros. Fijaos la diferencia, él era Dios y María tuvo que darle el pecho. Él era Dios y tuvo que hacerse caca en un pañal y tuvieron que limpiarle el culete. Él era todopoderoso y aún así cada día necesitaba comer y dormir. Él tuvo que aprender un oficio para poder vivir en la tierra. Él era omnisciente, pero en ocasiones tuvo que preguntar cosas. Vemos como sus atributos divinos se vieron limitados al cuerpo humano que tuvo. Él era rey y hubo una ocasión que tuvo que pedir prestada una moneda. Él era Señor y necesitó ayuda para hacer cosas en la tierra, como cuando mandó a sus discípulos a por el pollino y a preparar todo para la última cena. Él, que era omnipotente y omnipresente, dejó de estar en todos los lugares a la vez. Él, que es espíritu, no podía atravesar las paredes, no podía ir de un sitio a otro rápidamente, tenía que ir andando como cada persona. Y es que Cristo fue 100% divino, pero él fue 100% humano. Él tuvo nuestras limitaciones, y él no vino y se metió en el cuerpo del César, no vino y se metió en el cuerpo de una persona rica e influyente, sino que vino y se metió en el cuerpo de un siervo. Él vino para servir a otros, no vino para que nadie le adorara, no vino para que nadie le llevara en brazos, vino para cumplir el propósito de las personas de más bajo nivel que existía en aquel tiempo, el de los siervos. Él se arrodilló para lavarle los pies a pescadores, a los recaudadores de impuestos que nadie quería saber nada de ellos, y hasta le lavó los pies a aquel que le iba a vender por 30 monedas de plata. Jesús se hizo completamente con todas nuestras limitaciones, pero con una diferencia. Jesús nunca pecó, Jesús nunca hizo nada mal, Jesús nunca ofendió a Dios. Jesús, que lo era todo, decidió voluntariamente convertirse en un siervo. Así que una vez más, ¿cómo vamos a decir nosotros? Yo esto no lo voy a hacer. Por aquí sí que yo no paso. ¿Acaso somos nosotros más que Jesús? ¿Acaso nosotros somos más importantes que lo que Jesús pudo llegar a hacer? Que el Señor nos ayude a imitarle. Imitemos a Cristo en la manera en la que Él voluntariamente se convirtió en un siervo. Así que es evidente que Jesús era 100% divino, aunque sus atributos se vieron limitados, porque Él era también 100% humano. No eran dos personas en una, sino que tenía su doble naturaleza totalmente y completa. Pero si no fuese suficiente con esto, si esto no es suficiente para que Jesús ya sea humillado tanto, la humillación va más allá. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, ¿de verdad tenías que ir más aún? ¿No era bastante con convertirte en un humano
¿No era bastante con que tus atributos se quedaran limitados en la tierra? Aún tienes que autohumillarte, porque dice Pablo que se humilló a sí mismo. Fue algo que él hizo voluntariamente, que lo hizo sobre sí mismo. Y quiso ser obediente. Obediente hasta la muerte. Dice en Hebreos 5, del 7 al 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, es decir, al Padre, fue oído, fijaos, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En Getsemaní, Jesús clamó al Padre, sudando sangre, pidiendo que por favor pasase de él aquella copa. Y recibió una respuesta: no, Jesús, no te puedes librar de esto. Y por lo tanto se hizo obediente hasta el punto de morir en una cruz. ¿Por qué no morir de un ataque al corazón? ¿Por qué no morir siendo anciano? ¿Por qué no vivir con un espadazo que alguien le clavara por medio de la calle? ¿Por qué morir como el peor de los delincuentes? En la cruz colgaban aquellos delincuentes que eran los peores de todos. ¿Por qué morir como la purria a la que nadie quería acercarse? Jesús fue humillado, fue escupido y fue insultado. Él se pudo haber bajado de la cruz cuando él estaba colgado y haber destruido a todos los que estaban allí, y hubiese seguido siendo bueno, y hubiese sido siendo misericordioso, y hubiese sido justo. Pero él se subió a la cruz porque alguien tenía que encargarse de tu pecado y de mi pecado. Porque alguien se tenía que encargar de tu condena y de mi condena. Porque alguien se tenía que encargar de tu culpa y de mi culpa. Porque alguien tenía que ofrecer un sacrificio perfecto a Dios para rescatarnos de Dios. Y es que mira, si tú no eres creyente, si tú no eres cristiano, Jesús es tu única esperanza para no ir al infierno. Y la buena noticia de todo esto es que Él ha hecho todo lo que tú no podías hacer. Y Él lo ha hecho voluntariamente y obedeciendo al Padre. Y es que la humillación de Cristo tuvo un gran resultado: la salvación de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Por eso, si estás escuchando esto hoy y aún no has ido a los pies de la cruz, allí donde Jesús fue crucificado, llorando por tu pecado, no pierdas esta oportunidad. Ve y arrepiéntete de todo lo malo que has hecho. Y por lo que Jesús hizo en la cruz, por esta humillación de la que estamos hablando, tú obtendrás perdón y salvación y vida eterna. Pero aquellos que ya lo hemos hecho, la autohumillación de Cristo nos deja a nosotros en un lugar muy peligroso. ¿Cuántas veces se habla de poner la otra mejilla? De ese texto que nos habla, que Jesús mismo dijo. Y decimos, bueno, es que esto no es algo literal, esto es algo figurado. Yo cuando veo este texto que estamos viendo en esta tarde, y entiendo que Jesús se ha autohumillado hasta este punto, y veo el texto cuando habla de que si te dan un guantazo en una mejilla, pongas la otra, está hablando de algo literal. Cuando veo a Jesús en este texto, la frase de es mejor morir de pie que vivir siempre arrodillado, no puedo concebirla dentro de un cristiano. Cuando veo a Jesús como un ejemplo a imitar, no entiendo que a veces no nos perdonemos unos a otros, o que seamos capaces de decir que otros nos deben algo a nosotros. Hasta que no mueras por un enemigo, por alguien a quien odias con todo tu corazón, no serás capaz de parecerte un poquito a Jesús. Si imitar a Jesús significa obedecer a Dios en silencio y autohumillarse, quiere decir también que tenemos que mordernos la lengua cuando tenemos razón. Hay veces que se dice, es que de bueno es tonto. No se es tonto, se es cristiano. Y sí, el cristiano tiene que vivir autohumillándose porque nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir así lo hizo. Así que este tiene que ser nuestro objetivo. No puede ser de otra manera. Si no estás dispuesto a humillarte, el cristianismo no es para ti. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, nuestro ejemplo a imitar. Y lo que Él hizo es lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta aquí hay mucho que reflexionar. Pero lo que Jesús hizo tuvo un premio enorme. Dice el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
el Jesús que se había humillado tantísimo. Tras esta humillación, el Padre lo coloca en el lugar más alto posible y le da un nombre que es imposible de superar, por encima de cualquier otro nombre. Dice Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús ha sido exaltado de una manera muchísimo mayor que la de cualquier otra persona o la de cualquier otro ser. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Su exaltación es mayor que cualquier otra obra o cualquier otro ser que pueda existir en los cielos. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está en el lugar más alto que pueda existir. Cristo fue resucitado, fue ascendido y fue coronado en el cielo. Y esto también es una motivación para nosotros. En numerosas ocasiones, la Biblia dice que aquel que se humilla será enaltecido. Así que imitar a Cristo, nuestra humillación, también traerá exaltación para nosotros. Dice 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. También hay promesa para aquellos que nos humillamos, seremos exaltados. No, obviamente no de la misma manera que Jesús, pero seremos exaltados, similar a como Él lo fue. Y este nombre, que es sobre todo nombre, produce una adoración sin precedentes. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es algo que obviamente aún no ha ocurrido. No ha llegado a suceder esto, no hay nada más que ver la sociedad en la que vivimos, mirar a nuestro alrededor, y nos daremos cuenta como prácticamente nadie dobla su rodilla delante del nombre de Jesús. La sociedad más bien actúa todo lo contrario de cualquier cosa que suene a Jesús. Pero llegará el día en que la exaltación de Jesús llegue a su punto más alto, en su regreso. Y déjame leer lo que dice el comentarista William Hendrickson. Dice, cuando Cristo vuelva en gloria, será adorado por todos los seres inteligentes creados, en todas las partes del universo. Mientras ángeles y redimidos lo harán con gozo, los condenados lo harán con tristeza y llenos de remordimiento, pero sin arrepentimiento. Dice, tan grande será la gloria de Jesús, que todos sin excepción serán impulsados a rendirle homenaje. En este día, aquellos que están en los cielos, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines y todos aquellos que han fallecido pero han puesto su fe en Jesús, estarán alabando y proclamando el nombre de Jesús. Sus rodillas se doblarán gustosamente delante de Jesús. Cada una de las personas que existan en la tierra cuando Jesús vuelva y que no hayan fallecido, desde el gobernador más poderoso que pueda existir hasta el niño más pequeño, cada hombre y cada mujer doblarán su rodilla y reconocerán que Jesús es Dios. Y por supuesto, todos aquellos que hayan fallecido y que decidieron rechazar a Jesús en su vida y que están en el infierno, así como todo demonio, se postrarán y doblarán su rodilla en señal de pleitesía y de reconocimiento al único Rey y Dios verdadero. Imagina esa escena, imagínala por un momento, porque si tú la imaginas y eres de los que está esperando a Jesús, entonces solamente tu deseo y tus palabras tienen que ser, Señor, ven ya. Señor, ven ya, quiero ver esto. Quiero ver cómo todo el mundo dobla su rodilla delante de ti y te rinde pleitesía como el Rey absoluto. Y el remate de todo esto, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Porque no solamente habrá pleitesía, habrá adoración. Jesucristo es el Señor. Esta es la frase de mayor autoridad que encontramos en toda la Biblia. El que se humilló en esta tierra como un siervo
y fue menospreciado, fue insultado y fue clavado en una cruz. Llegará el día en que vuelva y todo el mundo dirá: Jesucristo es el Señor. Los filipenses vivían en una cultura con muchísimos dioses, una cultura politeísta, tanto griegos como romanos tenían muchos dioses. La religión era un problema, mientras se rindiese honor y culto al César. Por eso los cristianos sí que tenían problemas, porque ellos, aquel que se autodenominaba Señor, ellos le decían: Jesucristo es el Señor, y no se postraban delante del César. Déjame leer algunos textos para que veamos la importancia de esta afirmación que la iglesia primitiva tenía. Pedro, en Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Corintios 12:3, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que una persona reconozca que Jesús es el Señor. Primera de Corintios 16:22, sigue diciendo Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y después dice: Maranata, el Señor viene. Y el Juan también habla acerca de esta verdad. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y llegará el día en que absolutamente todo el mundo diga: Jesucristo es el Señor. Y esto es motivo de gozo para nosotros, porque es una realidad que nosotros ya experimentamos y que podemos decirla sin miedo a equivocarnos: Jesucristo es el Señor. Acabo ya. Todo esto no debe desenfocarnos de por qué Jesús no se acogió a su condición divina, por qué Jesús se hizo un siervo, por qué Jesús se hizo un hombre, por qué se humilló hasta el punto de morir como un delincuente, por qué el Padre le ha exaltado hasta lo sumo, dándole un lugar en lo más alto, de la manera de que llegará el día en que toda rodilla se postre delante de Él, y toda lengua confesará en su retorno que Jesús es el Señor. Y digo que no debemos desenfocarnos, porque podemos pensar, y muchos así lo dicen, que el motivo principal de todo esto es el amor de Dios, que el motivo de todo esto, y en parte es verdad que es el amor de Dios, pero no es el amor de Dios que Dios te tiene hacia ti, o que Dios tiene hacia mí. No es el amor de Dios ni la importante que somos nosotros, por lo cual Jesús hizo todo esto. El motivo principal es como Pablo acaba el versículo 11: para gloria de Dios Padre. Por medio de esto, por medio de todo esto, la gloria es para Dios. Todo lo que Él es será engrandecido en la tierra. Por tanto, el texto nos deja una última tarea. Si todo lo que Cristo hizo, toda su humillación, sirvió para que la gloria de Dios fuese engrandecida en la tierra, absolutamente todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga debe perseguir el mismo propósito: que el Padre reciba toda la gloria, que la gloria de Dios sea engrandecida en toda la tierra. Así que tenemos trabajo por hacer. Imitemos a Jesús, estemos dispuestos a humillarnos hasta lo máximo y admiremos a Jesús, porque Él ha sido exaltado por encima de todo nombre, por encima de cualquier persona, y deseemos ese día glorioso en que vuelva y todo el mundo doble su rodilla y diga y declare que Jesucristo es el Señor, y únicamente para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres el ejemplo perfecto, Señor. Tú eres el ejemplo que, aunque nos parece inaccesible e inalcanzable, Señor, y sabemos que hasta el día en que tú vuelvas no vamos a ser tan perfectos como tú, pero también sabemos, Señor, que si estamos cerca tuyo,
Cada día, Señor, nos pareceremos más a ti. Cada día nos santificaremos más. Cada día seremos más como tú eres, Dios, y por eso te rogamos que tú nos ayudes a buscarte diariamente, Señor. Que no nos permitas apartarnos a derecha ni a izquierda, sino simplemente seguir, Señor, en esta senda de esta vida tan difícil, pero con tan buenos beneficios cuando te imitamos a ti, Señor. Gracias porque tú eres el ejemplo perfecto y deseamos que llegue el día, Señor, en el que tú vuelvas y tanto nosotros, Señor, que lo haremos gustosamente, doblaremos nuestra rodilla, así como todo el resto de la creación que ha existido. Todos digamos que tú eres el Señor, y todo para que el Padre reciba toda la gloria y todo el honor. Muchas gracias, Jesús, y ayúdanos a imitarte, Señor, en esa humillación, a no buscar y creernos que somos nadie, sino a mirarte a ti, Señor, que tú eras Dios y hiciste todo lo que hiciste, Señor. Y si alguien nos ha escuchado en esta tarde y no te conoce, revélate a su corazón, Señor, para que, como hemos leído por palabras de Pablo, el Espíritu Santo les lleve a decir que tú eres el Señor. Amén. Amén. Pues nada más, el viernes acaba aquí y el domingo volvemos con un nuevo culto online. Sabéis que no podemos reunirnos, pero seguiremos estando detrás de las pantallas, rindiéndole culto a Dios, siendo Él el centro de todo y proclamando y exaltando y reconociendo que Jesucristo es el Señor, para que el Padre reciba toda la gloria y su gloria sea engrandecida en toda la tierra. Hasta el pronto.